Bendiciones para todos, es para mí un honor y como siempre lo he dicho, motivo de mucha alegría que nuestro Señor Jesucristo me permita ser su instrumento por medio del Espíritu Santo para llevar el mensaje, para llevar su mensaje, para llevar su palabra. Reciban un cordial saludo como siempre de sus pastores Moisés y Yasmín Laguado. Les enviamos un abrazo fraterno. Somos el Ministerio Familia de Dios, Casa de Adoración Cristiana Integral. Estamos transmitiéndoles desde el municipio de Villa del Rosario, en el departamento del Norte de Santander, en Colombia. Estoy seguro que el Espíritu Santo va a obrar en este momento por medio de la palabra en su vida, en su familia. Y les pido o les invitamos a compartir este link con todos sus contactos. De esta manera estarás contribuyendo activamente en llevar el mensaje de salvación a toda persona, a todo el mundo, y estaremos obedeciendo ese mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó antes de ascender nuevamente al cielo. Entonces es importante que te vuelvas parte activa de llevar el mensaje de salvación. Cuando tú compartes cada link de mensaje, ya sea de palabra, sea de un devocional, estás contribuyendo en llevar el mensaje. Entonces tal vez no puede salir de casa, tal vez sus ocupaciones no le permiten estar evangelizando, pero si usted se acostumbra a compartir cada link, cada palabra, yo sé que el Señor también va a valorar ese trabajo que estás haciendo de compartir el mensaje de salvación con todos tus contactos. Quiero recordarles también que estamos en esa campaña especial de llegar a las 1000 suscripciones mínimo en YouTube para poder transmitir en directo también desde esta red de YouTube. Allí en YouTube ya vas a encontrar en nuestra página palabras, prédicas, devocionales, vas a encontrar material didáctico que mi esposa está haciendo también de manualidades, y hay muchas cosas de verdad interesantes que van a bendecir tu vida. De igual manera, si necesitas un consejo, si necesitas de una palabra de bendición, puede comunicarse con nosotros a los teléfonos 313-425-8060 o al 321-425-2307. O si el Señor desea, si el Señor pone en su corazón el deseo de sembrar en nuestro ministerio, de igual manera, comunícate con nosotros, 313-425-8060 o 321-425-2307. De igual manera, no olvidemos el banco de alimentos de Familia de Dios. Si también deseas sembrar en el banco alimentos preferiblemente no perecederos, también puedes comunicarte con nosotros. Hoy tengo un anuncio también muy importante que hacerles y quiero que me presten atención a este anuncio. En esta época de pandemia, pues no estamos exentos de que el problema del COVID-19 toque las puertas de nuestro hogar, y nosotros no fuimos la excepción. En este momento en nuestro hogar tenemos un hijo positivo con COVID-19 y nosotros ya ayer nos hicimos la prueba también, estamos esperando resultados. Muy posiblemente mañana nos den el resultado a mi esposa y a mí. Entonces, a raíz de eso tengo que hacerles este anuncio. El domingo, el próximo domingo, no va a haber servicio presencial. El servicio lo estaremos haciendo también en línea. Entonces, para que estén pendientes, vuelvo y les repito, el próximo domingo no va a haber servicio presencial. Estamos hablando de el domingo 22. Domingo 22 no va a haber servicio presencial, sino lo haremos en línea. Estén pendientes de la transmisión, acompáñenos en la transmisión en línea. Y también de igual manera en el próximo jueves estaremos anunciándoles cómo está la situación, también a través de las redes sociales, a través de los grupos que tenemos en WhatsApp, estaremos informando
de la situación que se venga presentando con esta situación que vivimos como familia pastoral. Entonces, vuelvo y les recuerdo, el próximo domingo 22 no va a haber servicio presencial. Los esperamos a todos a través de el Facebook Live, que estén pendientes de la palabra. Y también, lógicamente, agradecemos de todo corazón a toda la iglesia, agradecemos de todo corazón a todos los que ven y siguen nuestras redes sociales, que nos acompañan en oración. Es un momento difícil que yo sé que muchas familias han tenido que vivir. En este momento, como familia pastoral, lo estamos afrontando nosotros. Entonces, agradecemos de todo corazón sus oraciones. Es muy importante que nos acompañen en oración. Sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios es el que nos guarda y bueno, estamos en las manos del Señor. No hay por qué entristecernos por eso, seguimos adelante, esperamos el resultado de pruebas nuestras, ¿cierto? Y que sea Dios obrando en la vida de nosotros y en la vida de toda la iglesia. De igual manera, pues todas las noticias tampoco es que sean malas. Estamos ya a puertas de cumplir nuestro 10º aniversario. Yo creo que si ya lo notaron, el fondo que tenemos hoy en la transmisión ya cambió y encuentran un 10 y también encuentran que desde ya empezamos esa alegría de navideña. Muchos dicen que la Navidad, celebrar Navidad es pecado, pero realmente Navidad, vuelvo y recuerdo, significa nacimiento de Jesús. Cualquier persona que busque en un diccionario de la lengua castellana se va a dar cuenta que Navidad significa nacimiento de Jesús. Y para nosotros es motivo de alegría todos los fines de año poder recordar ese nacimiento, que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para venir y darse en sacrificio para al que pudiésemos alcanzar salvación y vida eterna. Entonces, estamos a esas puertas ya de poder celebrar nuestro 10º aniversario y de poder entrar en esa época de Navidad y de fin de año. Entonces, esperamos sus oraciones, sabemos que Dios es fiel y vamos a entrar ya en el tema de la palabra de hoy. Un saludo especial para Doris Bautista, para su familia, para Jorge Laguado y su familia, para Lady Joana Vargas Lázaro y su familia, Liliana Niño, un abrazo mi hermana, un abrazo para su hija, Yaismilena Sandoval y su familia, Gustavo Angarita, mi chinito, un abrazo fraterno, Alfonso Avendaño y su familia, Dios me los bendiga, Alexander Pérez y su familia, Dios me los bendiga, Jason Prato y familia, mi hermana Consuelo, Dios me la bendiga, y a toda su familia. También tenemos aquí una petición. Jason Prato pide oración por restauración económica y sanidad. Entonces, hoy estaremos al final del servicio orando, declarando sanidad, declarando libertad, declarando vida, y que sea Dios obrando en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo esa preciosa unción de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por permitirnos nuevamente estar, Señor, en este momento transmitiendo, Señor, el mensaje de tu palabra a través de redes sociales. Señor, que seas tú obrando sin importar el tiempo, sin importar la distancia, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando a cada persona, Señor, que escuche este mensaje, que escuche tu palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu llenando, transformando, sanando, dando libertad y dando vida y vida en abundancia, Señor. Colocamos esta palabra, este tiempo en tus manos y te damos a ti, Señor, honra y gloria, poder y majestad. De antemano, muchas gracias, Señor, por todo, Señor, lo que harás y obrarás en la vida de cada uno. Gracias por permitirme ser su instrumento a través de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Amén y amén.
Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Ese es el título de la palabra de hoy. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y como siempre yo acostumbro a hacer una pregunta, yo quiero preguntarte esto hoy. ¿Es Jesucristo tu cabeza? Si Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pregunto, ¿es Jesucristo tu cabeza? Y yo sé que muchos van a decir, claro que sí, Él es mi cabeza. Entonces vamos a través de este tiempo a mirar a través de la palabra si realmente nos estamos comportando como si Jesucristo fuera nuestra cabeza. Dice la palabra del Señor que Dios Padre es cabeza de su Hijo, Jesucristo, ¿sí? Y en quien obra un mismo espíritu, porque es el Espíritu Santo el que realmente es uno solo en el Padre y en el Hijo, ¿sí? Quiero que leerles el versículo 3 de Primera de Corintios 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice así: ahora bien, dice el apóstol Pablo, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre. Oído. Quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer. Y Dios, oído, y Dios es cabeza de Cristo Jesús. Tenemos que tener un orden claro y la palabra del Señor aquí a través del apóstol Pablo nos da claridad. Dios Padre, cabeza de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo es cabeza de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo lo declaró y lógicamente en sus declaraciones aceptaba claramente que Dios Padre era su cabeza. Él dijo, yo solo hago la voluntad de mi Padre. Quiero que vayamos a Juan capítulo 6, versículo 38. Yo sé que esta noche Dios va a bendecir tu vida a través de la palabra. Dice en Juan capítulo 6, versículo 38, porque he bajado del cielo, declaraba nuestro Señor Jesucristo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Nuestro Señor Jesucristo estaba reconociendo claramente que el Padre era su cabeza y que Él vino solo a hacer lo que el Padre le ordenaba. Dice también en Juan capítulo 5, versículo 30, Juan 5:30, dice así, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Oído, lo estaba declarando nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Y quiero también que vayamos a Juan capítulo 4, versículo 34, y podríamos esta noche seguir leyendo muchos más versículos, pero no nos alcanzaría la noche. Entonces lo que quiero es que agarremos la idea de algo. Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, tenía muy claro que el Padre era su cabeza. Había un orden, y ese orden nuestro Señor Jesucristo lo cumplió al pie de la letra. Juan 4:34 dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Ahora, si miramos también aún en los momentos más difíciles de nuestro Señor Jesucristo, que fue cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en Getsemaní y llamó a uno de sus discípulos más allegados y se los llevó más arriba del monte, les dijo, mire, estoy pasando una situación terrible, y dice la palabra que era tal la angustia que tenía que prácticamente ya sus gotas de sudor eran de sangre de la angustia que él estaba sintiendo. Y aún estando ahí en Getsemaní, sabiendo que había llegado ya el tiempo
de pagar por nuestros pecados, en oración, dice la palabra, que yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Aún hasta la muerte, el Señor hizo la voluntad de su Padre, cumplió con el propósito, cumplió con la voluntad de su cabeza, de su autoridad, ¿sí? Ahora, la forma de oír, ¿cierto?, era entendiendo que el Padre era su cabeza, era el que mandaba. La forma de ver de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, era de entender que era el Padre su cabeza, era sus ojos. Ahora, la forma de hablar, dijo el Señor, es que yo no digo nada que mi Padre no me haya ordenado decir. Entonces, forma de oír, forma de ver, la forma de hablar del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, era cumplir la voluntad de su Padre. Yo estoy seguro que hasta sus ropas eran conforme a la voluntad del Padre, porque Él no hacía absolutamente nada que no fuera la voluntad de su papá, de su Padre Celestial. La comida de nuestro Señor Jesucristo, su comida era conforme a la voluntad. Él fue un ejemplo perfecto para nosotros, de obediencia, de enseñanza, de que Él no se movía, de que Él no hacía nada, de que Él no decía nada si no era conforme a la voluntad de su Padre, que era su cabeza. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Dice la palabra que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Un orden: el Padre es la cabeza de Jesucristo. El Hijo es la cabeza de la iglesia. Ahora la pregunta es, si yo soy hijo de Dios, ¿yo entiendo y reconozco que Jesucristo es mi cabeza? Hago las cosas, escucho, miro, conforme a todo, hasta mi manera de vestir es conforme a la voluntad del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra cabeza. En Efesios capítulo 1, por si de pronto hay alguna duda, Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Debemos entender que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia debe estar sujeta en todo a Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23 dice así: acción de gracias e intercesión. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Está hablando el apóstol Pablo. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Oído, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en regiones celestiales, muy por encima, dice la palabra, de todo gobierno y autoridad,
poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Oído, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Quién hizo eso? Dios, a raíz de que nuestro Señor Jesucristo cumplió su voluntad y ese propósito que vino a hacer aquí en la tierra, también lo cumplió a cabalidad hasta la muerte. A raíz de eso el Padre lo resucitó, lo sentó a su derecha y le entregó todo poder y autoridad. Y dice la palabra que Dios lo estableció como cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. ¿Cuál fue el ejemplo que Jesucristo dejó a la iglesia? Sencillo. Dijo nuestro Señor Jesucristo: mi comida es hacer la voluntad del Padre. Todo lo que yo digo, todo lo que yo oigo, todo lo que yo hago es porque el Padre me lo ordenó. Él no hizo absolutamente nada que no estuviera conforme a la voluntad de su Padre Celestial. Ahora, el Padre le otorgó toda la autoridad a su Hijo, por lo tanto ahora su Hijo Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Una unidad perfecta, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que une a la iglesia con nuestro Señor Jesucristo como cabeza. En Efesios capítulo 4, para reforzar lo que estoy hablando, en Efesios capítulo 4 del versículo 1 al 16, dice la unidad en el cuerpo de Cristo. Y dice así: por eso yo, que estoy preso, dice el apóstol Pablo, por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense, dice el Señor, por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, dice la palabra. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una unidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Vuelve y nos repite esta cita bíblica, que Jesucristo es ¿quién? La cabeza. Por su acción
todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Ahora, una unidad perfecta en el Espíritu Santo de Dios, un mismo Espíritu obrando en todo el cuerpo. El Espíritu Santo, vuelvo e insisto, Dios Padre, cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo, cabeza de la iglesia. Entonces, ahora sí, vuelvo y le repito a cada uno, como hice la pregunta al comienzo, ¿cierto? ¿Es Jesucristo su cabeza? ¿Realmente Cristo Jesús es su cabeza? Ya que vimos ahora cómo era que hablaba Jesucristo de su Padre, que era su cabeza, ¿cierto? Y él decía, mi alimento es hacer la voluntad. Todo lo que yo digo, ¿cierto? Conforme yo oigo es por la voluntad de mi Padre. Yo no hago nada si no es la voluntad de mi Padre. Y hasta la muerte fue y obedeció simple y sencillamente porque hacía la voluntad del Padre. Yo vuelvo y repito, yo estoy seguro que hasta la manera de vestir de nuestro Señor Jesucristo era simple y sencillamente la manera como el Padre quería que estuviese vestido. Mateo capítulo 3 versículo 11, hablaba Juan el Bautista y decía, yo los bautizo a ustedes en agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y dice también en Juan capítulo 1 versículo 12, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si usted recibió al Señor en el corazón, usted es un hijo de Dios, usted fue bautizado con el fuego del Espíritu Santo, usted pertenece al cuerpo del Señor. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo es nuestra cabeza y nuestro deber es hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, cumplir a cabalidad la voluntad. Nuestro alimento es hacer la voluntad de Jesucristo. Nuestra manera de vestir, nuestra manera de oír, de hablar, de hacer, debe ser conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Yo vuelvo e insisto, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, entonces Jesucristo es tu cabeza. Y todo tu accionar debe ser conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesucristo demostró y con creces que el Padre era su cabeza y que Él hacía solo la voluntad del Padre. Entonces yo pregunto, ¿eres un hijo, eres una hija de Dios? Entonces, ¿vas a comer? Esos alimentos mínimo deben llevar la bendición de su cabeza. Deberíamos de estar pensando si es esto lo que el Señor quiere, con lo que el Señor quiere que yo alimente mi cuerpo, porque debería ser solo la voluntad de mi Padre, hasta en mi alimento, porque el Señor dijo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Mi alimento, su alimento. Muchos de nosotros ni siquiera al sentarnos a la mesa oramos y bendecimos el alimento que el Señor nos dio. Porque es lo que yo quiero, es lo que yo quiero hacer, es lo que yo, con lo que yo me quiero alimentar, y pareciera que de malas no importa cuál es la voluntad de mi cabeza, que es Jesucristo. Ahora pregunto, voy a ir un poquito más allá. ¿Vas a adquirir vestuario?
le preguntas a su cabeza, que es Jesucristo, si lo que vas a comprar para vestirte es del agrado de Él. Si la forma de vestir suya de verdad está conforme a la voluntad de la cabeza que se llama Jesucristo. Y yo sé que de pronto muchos se molestan, porque de pronto algunos van a decir, es que yo me visto como yo quiera. Entonces, ¿es como usted quiera o conforme a la voluntad de su cabeza, que es Jesucristo? O simplemente nos dejamos guiar por la moda, ¿no? Dicen por ahí, la moda no incomoda, ¿cierto? Entonces, nos dejamos guiar por la moda que ofrece el mundo. Pero ¿sabe cuál es el gran problema? Que esa moda que ofrece el mundo está invadida y está hecha por personas que por lo general desagradan a Dios. Hoy en día en el mundo de la moda vemos de toda clase de personas, y no quiero entrar a profundizar en ese tema y no quiero herir susceptibilidades, pero por lo general las modas que el mundo ofrece no son por personas que están guiadas por Dios a través del Espíritu Santo. No, las modas que el mundo ofrece por lo general están guiadas, ¿cierto?, por Satanás y por toda esa cantidad de cosas que hacen que desagradan a Dios. Entonces vuelvo y pregunto, ¿eres un hijo de Dios? ¿Cierto? ¿Perteneces al cuerpo de Cristo? Su manera de vestir. No es que el pastor Moisés esté diciendo, es que ahora nos están poniendo límites. No, no, no. Es que así como el Señor dijo, mi voluntad es hacer lo que el Padre me diga. Yo cumplo es la voluntad del Padre, no la mía. Mi alimento es la voluntad del Padre. Mis palabras, lo que yo veo, lo que yo oigo, como lo digo, es lo que el Padre quiere. Que yo diga, que yo haga, que yo vea. Y seguro estoy que hasta la manera, vuelvo y repito, de vestir de nuestro Señor Jesucristo estaba conforme a la voluntad del Padre. Entonces, cada vez que vas a comprar ropa, le preguntas al Señor, ¿estoy de tu agrado? Quiero vestirme como tú quieres que yo me vista para agradar. ¿Por qué? Porque es que yo formo parte del cuerpo de Cristo. Y si yo formo parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo me voy a vestir o cómo voy a vestir el cuerpo de Cristo de manera que al Señor le desagrade? Cuando vas a buscar trabajo, le preguntas al Señor Jesucristo. La labor que estás realizando ahorita, ¿cierto? Le has preguntado al Señor, Señor, ¿esa labor que estoy haciendo ahorita de verdad es de tu agrado? En todo tu accionar diario, prima la voluntad del Señor Jesucristo. Cuando sale de tu casa, le pide a su cabeza, que es Jesucristo, que dirija sus pasos. Y de pronto me voy a meter un poquitico más en su vida privada. Cuando buscas pareja, si es que no la tienes todavía, ¿cierto? Le preguntas a Jesucristo, que es su cabeza, cuál es la pareja que Él tiene para usted y que se la ayude a mostrar y a colocar. O la pareja que tienes en este momento, le preguntaste al Señor si era la que Él tenía para usted. Muchos jóvenes hoy en día, hombres y mujeres, andan por el mundo, ¿cierto?, besando sapitos. Las mujeres besando sapitos, los hombres besando ranitas, ¿cierto? Y haciendo cosas que le desagradan a su cabeza, que es Jesucristo, a ver si de pronto alguno de esos sapitos o alguna de esas ranitas se convierte en príncipe o en princesa, para ver si ese es su príncipe azul o su princesa soñada. Y quiere que les diga una cosa, eso no va a pasar. Si no lo estás haciendo bajo la voluntad de Dios, no va a pasar. Porque no hemos querido entender. A veces nos llenamos la boca diciendo, sí,
Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Sí, Jesucristo es mi cabeza, pero no queremos que Jesucristo intervenga en ningún área de mi vida. Porque ahí sí quiero hacer valer mis derechos. Yo soy libre para vestirme como yo quiera. Yo soy libre para comer lo que yo quiera. Yo soy libre para hablar lo que yo quiera. Pero resulta que si eres un hijo o una hija de Dios no es así. O lo eres o no lo eres. Porque el Señor, el ejemplo que nos dejó es que yo solo hago la voluntad de mi Padre. Y nosotros, como parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, nuestro deber es hacer la voluntad solo de Jesucristo, que es mi cabeza. Voy a ponerle un ejemplo de lo que estaba hablando ahorita. En una ocasión, iba el Señor Jesucristo de camino y llegaron a un pueblo de la región de Samaria. Y los discípulos se fueron a buscar comida y él se quedó ahí cerca a un pozo. Llegó una mujer, le pidió agua y la mujer le dijo: ¿cómo es que usted, siendo judío, le pide agua a un samaritano? Eso no es lógico, eso no es común, eso no se hace, eso no sucede. Y al final de la conversación, el Señor le dijo: ve a llamar a tu esposo, porque el Señor le dijo: mire, yo le puedo dar de esa agua en la cual nunca más va a tener sed. Déjeme de esa agua, le dijo aquella mujer. Entonces el Señor le dijo: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Y entonces la mujer le respondió: no tengo esposo. Respondió la mujer: no tengo esposo. Y el Señor le dijo: bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tiene tampoco lo es. En esto has dicho la verdad, le dijo el Señor. No conocía al Mesías, no conocía al Maestro, no conocía al Salvador, no conocía quién realmente podía ser su cabeza que dirigiera sus pasos. 5 maridos. Y el que tenía tampoco lo era. En otras palabras, 5 sapitos había besado, ninguno había sido su príncipe, y el 6º tampoco lo era. Y muchos de nosotros andamos así, haciendo las cosas a mi voluntad. Muchas mujeres teniendo novios, ¿cierto? Conviviendo con ellos, terminan separándose y después tienen otro, conviven, terminan separándose porque andan buscando el hombre perfecto, la mujer perfecta. Ninguna es, pero nunca le pedimos al Señor en oración cuál es la voluntad de Él. No queremos que Jesucristo sea nuestra cabeza. Lo decimos tal vez de boca para afuera, pero no queremos que Jesucristo sea mi cabeza y hacer y obedecer, entendiendo que mi alimento, mi manera de vestir, mi manera de hablar, mi manera de oír, mi manera de ser, el trabajo que yo realizo, todo mi accionar en esta tierra debe ser conforme a la voluntad de mi cabeza, de su cabeza, que se llama Jesucristo, si es que realmente pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Le has recibido realmente en el corazón? ¿Crees en su nombre? ¿Se lo demuestras a través de la obediencia a su palabra? ¿Y su verdadera motivación es hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? ¿O realmente hoy es un buen día para que reconozcas y aceptes que Jesucristo es tu cabeza? Por eso le preguntaba al comienzo: ¿es Jesucristo tu cabeza? Vivimos un hijo de Dios, un nacido de nuevo, que diga que pertenece al cuerpo de Cristo, debe vivir para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, así como nuestro Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre hasta la muerte. Vuelvo, insisto, dice la palabra del Señor: mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios, a los que hacen su voluntad. Quiero que te tomes un tiempito
No voy a decir si usted hizo la oración de fe o no hizo la oración de fe. Quiero que por un momento hables con el Señor y le digas: Señor, hoy realmente entiendo que tú debes ser mi cabeza. En tus propias palabras, dígale al Señor: Señor, quiero que tú seas mi cabeza. Quiero que tú dirijas mis pasos. Quiero que tú dirijas mi vida. Quiero que cada alimento que yo come lleve la bendición tuya. Quiero que hasta la manera de vestirme, no es porque una religión, una doctrina me lo imponga. No, yo quiero vestirme conforme a lo que sea de tu agrado. Y que cada vez que tú salgas y tengas la oportunidad de comprar hasta una prenda de vestir, le preguntes: Señor, ¿te agrada esto para vestirme? Tal vez parezca tonto. Tal vez parezca tonto, y si a usted le parece tonto, entonces también le parecerá tonto que nuestro Señor Jesucristo dijera: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Tal vez cuando usted se enamora de alguien, usted quiere agradarlo en su manera de vestir, agradarlo en su manera de ser, y eso es apenas lógico. Pero quiero que comprendas hoy que Jesucristo es tu cabeza y debes vivir para agradarlo a Él, entendiendo que todo depende de Él y que en sus propias palabras hoy le digas: Señor, de verdad quiero hacer tu voluntad, de verdad quiero agradarte, de verdad quiero formar parte de tu cuerpo, y si formo parte de tu cuerpo, mi vestuario debe ser tu vestuario, Señor. Quiero vestirme para ser de tu agrado. Quiero hablar para ser de tu agrado. Que mi manera de oír a los demás sea como lo haces tú. Que mi manera de hacer las cosas, todo el obrar de mis manos, sea como lo harías tú. Porque es que tú eres mi cabeza y tú eres el que diriges mis manos, tú eres el que diriges mi cuerpo, tú eres el que diriges mi mente. Es sencillo, es simplemente llenarse uno de un poco de humildad, dejar el orgullo y decirle: Señor, que todo suceda como tú quieres. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites escudriñar un poquito tus escrituras bajo la luz de tu Santo Espíritu, Señor, bajo la ayuda e intercesión de tu Santo Espíritu. Permite que sea nuestro Señor Jesucristo la cabeza nuestra de la iglesia, que sea tu Santo Espíritu obrando, que podamos vivir bajo ese orden de Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros, Señor. Entendiendo que mi Señor Jesucristo, el que pagó el precio por mí y por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, ahora es nuestra cabeza, nuestra dirección. Gracias por este tiempo. Bendigo, Señor, a cada persona. Bendigo, Señor, cada persona que está en línea, que verá la transmisión de manera posterior, Señor, que aún el tiempo y la distancia seas tú obrando. En tus manos coloco a mi hermana Ángela Laguado, a toda su familia, a su esposo Miguel. Señor, coloco a Fabiola Cárdenas y su familia, a Janet Helves, a Jason Arellano y su familia, a Blanca Ligia Vega y su familia, a John Carlos Ropero y su familia, Señor, a Omaira Valero y su familia, a Edinson Vergel, un abrazo gigante, lo bendigo con toda bendición de lo alto, y a su familia, a Yesid Vega y su familia, a Caterine Durán y su familia, a Patricia Casadiego, Señor, y su familia, a Carlos Ibáñez y su familia, a Gladys Plaza allá en Cali y su familia, a Herminia Laguado, mi hermana y su familia, Francisco Javier y su familia, Doris Omaira Ortiz y su familia, Tati Medina y su familia,
Señor, levantamos palabra de vida, levantamos palabra de bendición, que seas tú, Señor, accionando como cabeza de la iglesia, como cabeza en cada familia, mi Señor Jesucristo. Que cada uno, todo, Señor, que tú eres nuestra cabeza. A ti rendimos honra y gloria, poder y majestad. Bendigo a todos, Señor, los que vean esta transmisión, tal vez en directo o en diferido, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, trascienda el tiempo, trascienda la distancia, y desde aquí enviamos palabra de sanidad, enviamos palabra de libertad, enviamos palabra de salvación y vida eterna, Señor. Toda obra del enemigo, toda retaliación del enemigo la declaramos nula, inoperante, y declaramos que es bendición de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo en cada uno. Gracias te damos, oh Dios. Honra y gloria, poder y majestad sean a ti por los siglos de los siglos, Señor. Coloco también, Señora Alicia Lopera. Dios me la bendiga. Junto a toda su familia, un abrazo gigante. Bendiciones para todos. Un abrazo fraterno, y si Dios nos lo permite, nos vemos a través de este medio el próximo domingo 3 de la tarde, el próximo domingo 3 de la tarde, a través de Facebook Live. Vuelvo y les informo, el próximo domingo no hay servicio presencial, no hay servicio presencial. Entonces, bendiciones a todos y los esperamos a través de Facebook Live. Un abrazo fraterno, Dios me los bendiga.